El tema de hoy es un tema histórico, es un tema bíblico y es un tema muy práctico, porque de forma alegórica en el Antiguo Testamento, a través de metáforas, pero de la vida real, el Señor nos tiene una gran lección. ¿Cuántos se identifican, hermano, con las ovejas? La Biblia lo dice, ¿verdad? Que somos ovejas de su prado. Usted sabe que la salida de Israel de la tierra de Egipto es ni más ni menos que una expresión figurada de la forma como el Señor a nosotros nos ha libertado y cómo nos sacó a nosotros, no de Egipto literal, ¿verdad?, sino que del mundo. Y cómo el Señor humilló a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. En el libro de Éxodo todo ello está expresado de forma metafórica. En el acto del mar rojo que se abre y que se cierra sobre la caballería de Faraón, y Faraón a la cabeza, y son humillados y son aniquilados. La soberbia de Faraón es humillada hasta lo máximo, y el pueblo puede constatar luego cómo los cuerpos de los egipcios flotan ahí en las riberas del mar, y venga el enemigo derrotado, y entonces algo les surge adentro que es la alegría y es el gozo, y de forma natural y espontánea no queda más que celebrar, porque eso es la vida cristiana, una celebración continua. Digan amén. ¿Por qué una celebración? Porque pasamos de muerte a vida, hermanos. Porque antes estábamos perdidos y ahora, dice la Biblia, somos hallados. Acuérdese del padre cuando encontró a su hijo. Lo primero que hizo fue darle un vestido, el mejor de todos. Después le pone anillo en su dedo, lo calza, hermano, porque estaba descalzo el pobre, y de inmediato da la orden y dice: hagamos una fiesta, hagamos una celebración, porque se había perdido y ha sido hallado. Mi hijo estaba muerto, pero ahora dice vive. E hicieron una celebración, mataron el becerro gordo y se alegraron. Es una ceremonia festiva, hermanos amados, la vida cristiana. Pero además de eso, la vida cristiana también es un encuentro bélico con el adversario. Hay una lucha constante y debemos de entenderlo, que en medio de la celebración y de que en medio del regocijo y del jolgorio, hermano, tenemos nosotros la responsabilidad de enfrentar a un enemigo que está armado, hermano, hasta los dientes, que se opone, con el que hay que tener mucho cuidado, con el que no hay que hacer ningún tipo de alianza. Así que estamos llamados, hermano, a santidad. Santidad es una palabra que se ha manoseado mucho, pero si nosotros vamos a la etimología, es decir, de dónde surgió el término, tenemos que ir al griego. Y esa palabra en el griego de forma literal es aglios y significa apartado. Eso es lo que significa la palabra santo. Cuando dice la Biblia que nosotros somos los santos del Señor, se refiere al hecho de que Él a nosotros nos ha puesto aparte y que demanda de nosotros, hermanos, cierta entrega hacia Él. Por lo tanto, uno cuando viene a Cristo y se levanta de ahí, del momento del arrepentimiento, cuando uno sabe que los pecados de uno han sido, hermano, ni más ni menos que lavados, y que la sangre de Cristo ha extirpado, hermano, toda iniquidad, de inmediato en el corazón del redimido fluyen de forma espontánea algunas cosas. Una de ellas es un deseo innato, hermano, de darle a Él adoración. Dice amén. El deseo de proclamar su grandeza, de publicar su alabanza. Y quisiéramos ya que hubiera una guitarra por ahí o un teclado con ciertos acordes, hermano, para cantarle de viva voz, y mejor si lo hacemos en grupo. También surgen otras situaciones en nuestro corazón, como el anhelo de que esto pronto se acabe, hermano, y de que la señal del Hijo del Hombre aparezca en el horizonte y que estemos pronto con Él. Dicen amén. O sea, son cosas que de forma natural aparecen en el creyente. Todo creyente nacido de nuevo también tiene un deseo ferviente, ¿sabe de qué? De ser un instrumento en las manos del Señor.
Hábleme de usted, de un cristiano que le diga, pues fíjese que yo no tengo ganas de servir al Señor y eso de la alabanza a mí me aburre. Y eso de la venida de Cristo me parece el cuento más fantasioso de todos. Yo le diré que esa persona no ha experimentado la benignidad del Señor. Probablemente no ha sufrido, hermano, la limpieza de sus pecados. Vaya al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 17. Dice, entonces vino Amalec, dice, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana, dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que le pusieron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Oiga, y deshizo Josué a Amalec y a su pueblo, dice, a filo de espada. Amalec. Amalec, ¿sabe qué representa? Un enemigo que todos llevamos aquí dentro y que el apóstol Pablo denomina e identifica como las obras de la carne. También se le llama el hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese es el primer enemigo que aparece. Es un enemigo que nosotros tenemos adentro, porque le voy a decir una cosa, que el conflicto empieza e inicia en el momento en que el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nuestro corazón. Cuando uno verdaderamente viene a Cristo, hay un cambio interno. Uno se levanta del altar, no pesa más, no pesa menos, hermano. Físicamente todo parece igual, pero a lo interno, adentro ha sucedido una resurrección. Los que estaban muertos ahora viven. Y dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas, hermano, a su luz admirable. Y todas esas cosas que hablábamos al principio empiezan a aflorar en nuestra vida. Una nueva vocación, de un nuevo llamamiento, de una esperanza, hermano, es lo que se nos ha sido dado. ¿Recuerda usted el pasaje aquel que dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Y esa fiesta se traslada acá. Por eso le digo, la vida del creyente es una celebración continua, pero a la vez es un momento, hermano, en el que hay que detenerse y contemplar el panorama, porque hay un enemigo que va a querer destruir tu vida. Empieza, hermano, haciendo alianzas con la carne. Alguien preguntará, ¿qué es la carne? El apóstol Pablo da una respuesta y dice, las obras de la carne son evidentes, saltan a flor de piel, están ahí, no se esconden, y empieza a dar una gran lista, hermano. El enojo, la gritería, las disensiones, las enemistades, los celos, los chismes, hermano, todo eso son obras de la carne. Y cuando hablo de que las obras de la carne son inconvenientes para el alma, quisiera traerle a la memoria Romanos capítulo 8, verso 13, que usted lo va a leer ahí después. Ese pasaje a la letra dice, si vivís conforme a la carne, que bien lo sabe, ahí por ahí alguien lo está diciendo, moriréis, dice. Pero si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿qué dice? Viviréis, hermano. Nosotros tenemos un llamado, ¿sabe una cosa? A reprimir al hombre viejo. De hecho, en muchas partes, la Escritura lo expresa de diferente forma. Algunas veces dice, no proveáis, dice, para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne implica, hermano, darle cabida en nuestro ser y en nuestra vida a todas aquellas bajas pasiones en las cuales antes nos deleitábamos en ellas. Todas aquellas pasiones bajas que vemos que se practican en el mundo y que la gente se solaza en ellas, a pesar de que les destruyen y les hacen daño. Tenemos nosotros que tener un corazón, hermano, ¿sabe una cosa? Disciplinado para reprimirlas, para identificarlas, hermano. Y le voy a decir una cosa,
humanamente, carne contra carne, no tiene sentido, no se puede. Usted con el deseo de su corazón y con elementos materiales, humanos, terrenales de este mundo, usted no puede reprimir las obras de la carne. Es imposible, no se puede. Recuerdo la ocasión en que llegó David con Saúl para enfrentar a Goliat. Y entonces le saca Saúl a David una armadura y se la da. Vas a pelear contra Goliat con esto, le dice. Y se la pone David y parece que le quedaba grande. Y las palabras de David: no, yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Sabe usted quién había hecho la armadura? Y históricamente ahí nosotros estamos en la edad de bronce. La tecnología esa de los metales todavía no la trabajaban los israelitas, pero estaba dándose el cambio. Pero los filisteos ya manejaban la metalurgia. Los pasajes de esa época aquí en Primera de Samuel capítulo 15 dicen de que cualquier israelita que tenía necesidad de hacer un su asadón o afilar su lanza tenía que ir con los filisteos, porque no había herrero en Israel. Así que cuando aparece David ya sin la armadura enfrentando a Goliat, Goliat haciendo burla de las ventajas tecnológicas de ellos sobre Israel, le dice: ¿acaso soy yo un perro para que vengan a mí con palos? Porque el ejército de Saúl, hermano, lo único que tenían eran palos para pelear contra el ejército de los filisteos, que eran ni más ni menos que un conjunto blindado. Cuando venía Goliat hacia David, hermano, dice que el hierro brillaba sobre él por todos lados, dice. Era una unidad metálica inexpugnable. Eso era, hermano, Goliat. Pero le dice Saúl a David: ponte esta armadura, ponte este producto filisteo. Como que si nos dijeran a nosotros: ¿sabe una cosa? Usted va a lograr reprimir su mal carácter, su mal genio y todas esas cosas que ahogan su vida y que la destruyen. Leyendo este librito de este renombrado profesional estudioso de la psicología, aquí dice que cuente de 1 a 10 y que cuando usted llegue a 10 todo esto se tranquiliza. Mentira, no es cierto. Aquí hay otro consejo que escribió un hombre, que esto se llama el método Silva de control mental. Mira cómo funciona. Mentiras. Solo son armaduras, metales que brillan por ahí pero que no tienen sentido. Artimañas y estrategias que no funcionan contra los apetitos de la carne. ¿Y cuánta cosa ha hecho el hombre? Libros de motivación, consejos aquí, allá, pláticas, meditación, concentración, etcétera. El apóstol Pablo es muy claro y dice: estas cosas solo se curan así, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es vivir. Solo hay alguien que te puede echar la mano, que es Dios. ¿Sabe una cosa? La vida espiritual en nosotros tiene que ser más fecunda. Hay que fomentar las experiencias espirituales. Hay que crecer espiritualmente para dominar y para vencer y para sojuzgar a la carne. Es la única metodología. Aquí habla de Amalek y habla del método que se usó para dominarlo y para controlarlo. Y dice que lo que hizo Moisés es que se fue al monte. Dice a la altura del collado. No sé si usted sabe qué es un collado. Es una elevación. Es como ir al monte. Pero para ir al monte hay que despojarse un poquito del peso. Para ir al monte hay que ponerse un poquito en forma. Hay que quitar peso extra que podamos nosotros tener por ahí. Y hay que disponerse a esforzarse en la gracia, hermano. Yo les he contado muchas veces que yo de jovencito subí el volcán de Agua y que me arrepiento de haberlo hecho porque fue una experiencia traumática, ¿verdad? Era cuando yo estudié en el Hall, fíjese usted.
a los 12 años me hicieron subir el volcán de agua. Creo que fue como en 2 horas que lo subimos. Yo llegué arriba y dije, yo nunca más en mi vida me vuelvo a meter a una cosa de subir un volcán. Por eso cuando dicen de que los alpinistas suben las alturas, digo, esos están pero extremadamente locos, de altivo, hermano. ¿Usted ha subido alguna vez a algún volcán? Levante la mano, ¿quién ha subido alguna vez un volcán? Pero no sé si les gustó, ¿verdad? Pero a mí no, hermano. Eso de subir implica un sacrificio absoluto y total. Yo me moría no solo del hambre, sino que del frío, hermano. Estaba cansado, ¿cómo decirle? Con la lengua de fuera. Mis fuerzas excedidas al máximo, hermano. No tenía pero ningún deleite esa experiencia. Pero aquí la Biblia dice que nosotros como creyentes tenemos que disciplinarnos, hermano. Hemos hablado de algunos ejemplos de cristianos que no se han esforzado en la gracia. Lo voy a mencionar brevemente. El caso de Lot. Qué triste la experiencia de Lot. Un auténtico y un genuino hijo de Dios, que por falta de esa disciplina, que por falta de esa determinación, de esa decisión, dice la Escritura que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta ponerlas en la misma Sodoma y Gomorra. Hablándonos eso de que paulatinamente el enemigo te va convenciendo, va poniéndote atractiva la situación de vivir como vive el mundo. Y dice que fue poniendo sus tiendas en la dirección de Egipto y que aquella tierra que era mala le parecía como la tierra del huerto de Dios. Si hay cristianos que te van a decir, si no tiene nada de malo, pues usted dígale, pero ¿qué tiene de bueno? Y poco a poco, y sabe una cosa que caracteriza el andar en la carne, es que empezamos a no llevarnos bien con el pueblo de Dios, hermano. No solamente eso, sino que también empezamos a sublevarnos y empezamos a sentir que nadie tiene el derecho de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Muy contrario a la vocación de las ovejas y del pueblo del Señor. Y eso le pasó, hermano, a Lot. Ya no se sentía muy bien conviviendo con Abraham. Ya no le parecía también una cosa correcta que Abraham le llamara la atención y que le indicara cuáles eran las cosas que quizás tenía que hacer. Y dice que paso a paso, paulatinamente, cuando él se encontró viviendo en Sodoma y Gomorra, había algo por lo cual él no se podía separar de ahí. Sin embargo, en el Nuevo Testamento dice que su alma era afligida por la conducta nefanda de los vecinos en Sodoma. ¿Qué hace usted viviendo, hermano, en Sodoma? Escápese y salga de ahí, porque esas ciudades o ese entorno está destinado ni más que menos para el fuego y el azufre. Ahí lo perdió todo, hermano. Que hablamos más acerca de Sansón, que fue un hombre sensual toda su vida, hermano. Nunca se sintió atraído por las cosas del Señor. Y algo que caracteriza la carnalidad y la vida que va en ese declive a la que solo le espera la muerte y la destrucción es cuando un hijo no honra a sus padres. Hijos, honren a sus padres. Obedézcanles en todo. Los papás de Sansón le decían, no, hijo, ¿acaso no hay mujeres en Israel? ¿Por qué pones tus ojos en las hijas de los filisteos? Y el hombre no acataba ni obedecía, hermano, no seguía el consejo de sus padres. Usted ya lo sabe. Murió siendo el hazme reír, se convirtió en un total y absoluto payaso del enemigo. Se carcajeaban y se reían de él, hermano, los filisteos, y así murió aplastado bajo el templo de Dagón, en la tierra de los filisteos. Volviendo al punto acá, le decía que es un tema histórico porque aquí tenemos a Amalek, y Amalek empieza a ser dominado y empieza a ser controlado cuando en la cumbre del collado, hermano, no solo ha subido hasta allá Moisés, sino que ahora levanta las manos. Ese levantar las manos es oración, hermano. Ese levantar las manos es adoración también. Ese levantar las manos y ese esfuerzo implica cosas que la palabra del Señor te demanda que tú hagas. La salvación es por gracia, hermano, pero en la santificación, es decir, en el acto de caminar y tener una vida victoriosa en Cristo, se amerita una entrega y una disposición nuestra, en la cual algo va a brillar y es la negación.
Él lo ha dicho, no lo olvide. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Pero no solamente dice así, tome su cruz, dice, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Ese negarse a uno mismo, ¿qué significa? Está hablando de algo aquí adentro que todos tenemos, que es el hombre viejo, que te está exigiendo, que te está pidiendo que practiques, que hagas cosas que antes hacían, que no te provocaban ningún malestar, aunque te destruían, pero que era engañoso. Pero ahora la voz del Espíritu te dice que no. Ahora la voz del Espíritu te llama a otras cosas. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Dice que Moisés se cansaba, pero apareció alguien ahí que le levantó la mano izquierda y apareció alguien que le levantó la mano derecha. ¿Y sabe usted qué es eso? Es el acompañamiento de la iglesia. Es el prójimo, el que está cerca de ti, que te puede animar con una palabra o que te puede fortalecer también con una oración. Pero cuando bajaba las manos dice que Amalek prevalecía, y cuando subía las manos dice que Josué prevalecía. ¿Sabe usted qué es lo que hay ahí? Hay una batalla, hermano. Hay una lucha. Descuídese en su vida devocional y usted me va a contar. El mal genio, los gritos, las mentiras, la comedia, la hipocresía, tantas cosas que la Biblia habla, las enemistades, los chismes, los pleitos, te cae mal todo el mundo en la iglesia, vienes aquí, solo criticas que está allá y por qué no está aquí y dejas de ver la gloria de Dios. Pero cuando la vida espiritual se ha tonificado, se ha fortalecido, y dicho sea de paso, esto viene merced del contacto serio y comprometido que usted tenga con las consignas escritas aquí en la palabra del Señor. Cuando eso es así, entonces el panorama cambia. Y en vez de las obras de la carne, lo que aparece es el fruto del Espíritu. Amor, dígame, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los felicito, qué bueno que se lo saben. 9 virtudes. 9 gracias empiezan a notarse en un carácter que estaba deformado y destruido por el pecado. 9 virtudes que te hacen ahora, ¿sabe una cosa? Dilucidar y ver bien el panorama. Ahora por la mano invisible de la obra de Él a su alrededor está formándote, está ayudándote, te está consolando. Entendimiento, inteligencia de lo alto que viene para comprender sus propósitos. En medio de circunstancias adversas, como lo hemos dicho, en medio de tormentas, en medio de dificultades, sabemos que estamos escondidos en la mano del Señor. Dicen amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, principados, potestades, nada nos aparta del amor de Dios. Pero en niveles carnales y desagradables, cuando la carne se enseñorea de nosotros, sentimos que la vida esta no vale la pena. Y qué triste, pero hay cristianos que padecen de depresión, hermano. Y ahí los vemos acongojados y tristes, como que si la vida cristiana no fuera una celebración continua. La vida cristiana es una celebración, hermano. Es una festividad. La alegría y el gozo es algo que se debe de reflejar en nuestro rostro. Yo le digo que el apóstol Pablo, considero que cuando estaba en la cárcel en Filipos, pasando momentos tan difíciles, hermano, dice la escritura que los metieron en el más oscuro de los calabozos. Usted sabe cómo eran los romanos, hermano, de crueles. Los romanos era una cultura y una civilización, hermano, de lo más salvaje que podía haber. En lo que respecta a los presos, hermano, los trataban de una forma cruenta. Así que allá estaba el apóstol Pablo, hermano, en la parte más húmeda, escondida y oculta del calabozo más bajo que podía haber. Pero agréguele a eso, que dice que sus pies estaban también atrapados en el cepo. Pero a la medianoche dice que ellos cantaban himnos al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y que lo hacían
no como cantamos nosotros aquí, que como que nos da miedo, hermano. Dice que cantaban y los presos los oían. Así estaba él y escribió una carta. Y en esa carta dice a la iglesia: regocijaos en el Señor, dice. Sí os digo, regocijaos en el Señor. Depresión, ruina, pérdida, dolor y toda clase de mal puede venir, hermano, cuando hacemos una alianza con la carne. Mejor reprenda la carne, hermano. Mejor no provea para los deseos de la carne. Dele lugar. ¿Sabe una cosa? La vida espiritual, fomente la vida en el espíritu. Por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la adoración, por medio, hermano, del ayuno, por medio de las buenas obras, hermano, por medio de la intercesión. Reprima esos deseos que tiene de hablar mal contra el hermano, de venir a la iglesia y de criticar, hermano, todo, hasta las decisiones del pastor, hermano. Cualquier cosa le cae mal, nada le gusta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Regocijaos. Dejad de andar así con la cara estirada, dejad de andar preocupados, dejad de andar tristes, dejad de andar apesarados. Hay ciertas oscuridades, neblinas y nubes que hay que opacan la existencia, hermano. ¿Y sabe qué es eso? Es cuando perdemos la perspectiva de que el Señor nos ha llamado a una fiesta. Cuando le empieza a entrar la depre, diga usted: alguna mi carnota cargo por aquí. Analícese por algún lugar, hermano. Mire, tiene que cortar. No saque sus tijeritas de la meditación trascendental, hermano. No saque sus tijeritas de los libros de motivación que a veces nos ponemos a leer. Saque la espada del Espíritu. Amén. Esa espada corta, hermano. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Es una espada de dos filos.